En la mañana había hecho precisamente una que es como cada año lo de Halloween, ¿sí? Y después había otra acerca de solamente comes y no creces. Pero había una última en la cual en la mañana Dios me redargulló y dije ni una ni otra, porque le agradecí a Dios un año más de vida, uno menos de ir con Él. Pero yo le decía a Dios, gracias por otro año que tú me permites. Y Dios me dio unos versículos para poderlos plasmar, que no solamente fue para mí, porque sé que esta palabra va a ser también para ti. Porque la palabra de Dios no vuelve a Él vacía, y todas las veces que nosotros hablemos de la Biblia, siempre va a traer un fruto de regreso, ¿sí? ¿Cuántas veces tú has cumplido años? Y bueno, yo sé que muchos de ustedes agradecen a Dios. Yo sé que muchas veces le decía, Señor, gracias. Si yo tuviera, no tendría yo el dinero, las cosas para poder agradecerle a Dios. Y hace rato que Dios me hablaba en la misma alabanza, porque Dios habla en todo momento, ¿eh? Uno está preocupado para que uno cante bonito, uno predique, pero cuando viene el Espíritu Santo, mejor le dices, me cuadro, ¿verdad? Y Dios me daba una palabra ahí en el Salmo 45, donde dice que mi lengua es como una pluma de un escribiente, de un poeta, de una persona que escribe palabras bonitas. Y esa canción que entonábamos de Sobre alas de paloma siempre me ha ministrado, siempre ha sido como que un momento de llevarme a esa presencia, y es un tiempo muy padre. Y dentro de estos versículos que quiero compartirte y del tema que es también para ti, porque le preguntaba a Dios, ¿será que esto es? Tengo que hablar del Halloween, Dios, y la próxima semana del Día de Muertos. Pero había algo que decía, ya lo saben, ¿no? Cada año yo les predico esto del Halloween y la próxima semana del Día de Muertos, pero algo que cada uno de nosotros pasamos y que tal vez no se nos pasa muy rápido, ¿no? Y el tema de hoy que quiero tocar es un año más de vida que Dios nos da. ¿Cómo se llama? Un año más de vida. Un año más de vida que Dios nos permite estar aquí. Y yo creo que aquí la mayoría ya cumplió años, a excepción de los que cumplen después de mañana al 31 de diciembre. Pero la mayoría han cumplido años en este 2025. ¿Qué hubo del 2024 que todavía sigue latente? Conforme uno va creciendo, uno va viendo la vida de diferente forma. Tú y yo no veíamos la misma vida a la edad que tienes que a la edad de 20 años. Esa edad de 20 años que te querías comer al mundo, que no importaba, no veías el peligro, es más, hasta no, hombre, ayer que fuimos a la entrega de títulos ya oficiales para los egresados de medicina ya en la UNAM, nos regresamos porque teníamos que dejar el carro lejos porque no había estacionamiento. Entonces, pero estaban estos camiones, ¿verdad? Los Pumabús, creo les llaman.
Y me subí y le digo, mi hijo, porque allí iban toda la gente, pues a la siguiente parada es donde estaba el estacionamiento. Entonces dice mi hija, qué raro es verte aquí en camión. Digo, no, ay, hombre, dame 20 años y yo andaba hasta de mosca. Andaba hasta que uno se quería llegar rápido al trabajo. Y hasta iba uno así, volando, y pásale uno, ¿no? Y hasta, no le importa, no, digo, ahorita hago eso y no aguanta mi edad, y si me caigo, mucho menos, es una caída mortal, ¿no? Le digo, pero cuando tenemos una edad que no nos importa, por así llamarlo, no vemos el peligro, pero un año más de vida que Dios nos da. Antes bueno, vamos a poner el versículo y oramos a Dios. Salmo 90:12 dice, enséñanos a contar bien nuestros días, para que en el corazón acumulemos sabiduría. Oramos a Dios. Padre, gracias por lo que tú, Señor, representas, lo que tú eres para nosotros, Dios. Gracias porque permitiste que cada uno de nosotros estuviera hoy, 26 de octubre, escuchando esta palabra. Un año más que nos das. Enséñanos a contar nuestros días. Enséñanos, Dios, a valorar el tiempo en el que estamos aquí. Te doy gracias y te pido que esta palabra sea de bendición para cada uno de los que están aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Me di a la tarea de ver cuántos domingos habían caído 26 de octubre en estos 17 años que llevo de pastor. ¿Y sabes? En el 2010, 2008, 2014 y hoy, precisamente son 3 domingos que el 26 de octubre cae en este día. 2008 fue el primer, por así llamarlo, en el año en el que mi esposa y yo comenzamos el pastorado. A los 30, tenía 30 años, hoy cumplo 47, 17 años en el ministerio. En el 2014 después, pero después del 2014 tuvieron que pasar 11 años para que fuera este tercer domingo que cae el 26 de octubre. Entonces yo dije, tiene que ser algo especial. Pero sabes, cada día que aparece en la fecha, esa fecha en el calendario, no simplemente es un día más, es una expresión de misericordia, de fidelidad, de amor que tú y yo no nos merecíamos. Pero Él en su gracia nos concede respirar, nos concede seguir cumpliendo su propósito. Es importante que tú sepas cuál es tu propósito en Dios. Si no, estaremos dando vueltas como aquel pueblo en el desierto. Muchos caes en la misma. Ya diría por ahí una hermana, tropecé de nuevo y con la misma piedra, y vuelve esa piedra, y esa piedra ya es más grande y más grande y más grande, y es más imposible no dejar de tropezar. ¿Por qué? Pues porque no hemos encontrado el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Sí? La semana pasada veíamos, ¿sí recuerdas qué fue la semana pasada o el tema que hablamos? Acerca de las palabras que tú y yo emitimos y que son importantes en nuestra vida, ¿verdad? Pero hoy, y dentro de una de las palabras era gracias. Y el ser agradecido no es que no queramos ser agradecidos. Si tú y yo te pregunto o nos preguntan, ¿tú eres agradecido con Dios? Por inercia vas a decir sí, pero si tu conciencia o tu autoanálisis va a decir no soy agradecido, primero con aquel que veo, menos con aquel que no veo. No somos agradecidos con la gente. Nos pueden hacer 20 favores
pero no nos hacen uno. Y etiquetamos y decimos, él es malo, ella es mala, pero no nos acordamos de las 19 veces que nos ayudaron, que nos echaron la mano, que estuvieron ahí. ¿Por qué? Es simplemente la naturaleza del ser humano. No es que uno sea, ahí es que eres bien, lamentablemente está ahí. Pablo lo decía, miserable de mí, porque lo que quiero hacer no hago, y hago lo que no quiero, y sigo, porque hay una ley. ¿En dónde? ¿En ti? No, hay una ley. ¿En dónde? En esta carne. Esta carne no se va a ir con Dios. Tú y yo seremos, dice la palabra de Dios, transformados. Pero esta carne, dice la palabra de Dios en Eclesiastés 12, que este cuerpo que salió ¿de dónde? De la tierra, regresa de donde salió. ¿Sí? Entonces, por naturaleza tú y yo no somos agradecidos. Pero dice la palabra algo bien interesante: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. En la versión 1960. En esta Reina Valera contemporánea dice, enséñanos a contar bien nuestros días. ¿Cuántos años tienes hasta este momento? Ahora imagínate, divídelos en días. ¿Cuántos días has pasado que en vez de acumular sabiduría, se acumula otra cosa que no sea? ¿Qué es lo contrario de sabiduría? Necedad, ¿verdad? ¿Cuántos años, tal vez si una persona tiene 30 años, cuántos días son los que ha vivido? Y más aún, si los dividimos entre las horas, y si las dividiéramos entre los minutos, y si las dividiéramos entre los segundos, ¿cuántas oportunidades? Un segundo es una oportunidad para hacer las cosas bien, para hacer las cosas dentro del propósito y la voluntad de Dios. Pero a veces se nos van los años. Y como diría otro hermano o hermana, ¿cómo han pasado los años? ¿Verdad? ¿Para bien o para mal? ¿Han traído enseñanza o han traído amargura? ¿Han traído resentimiento, enojo? Dice la Biblia, enséñanos a contar bien nuestros días, para que en el corazón acumulemos sabiduría. Por eso te decía al principio, lo que piensas ahorita no es lo que pensabas hace 20 años. Es más, hasta llegaste a pensar que los consejos de tu papá o de tu mamá, ventes, ya está ruca, ya está ruco, ya él vivió sus tiempos, ¿no? Pero son consejos, porque la edad te da o te debería de dar sabiduría, porque hay personas que tienen 50, 60 años y siguen actuando como un niño, porque no ha traído a su corazón, ¿qué? Sabiduría. Dice la palabra de Dios que en el corazón es en él mana la vida. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero no solamente es este corazón el que late y el que tiene 4 mangueritas para estar bombeando, para subir, para bajar la sangre, no solamente es ese corazón en el que hacemos así, o los que hacen así un corazoncito de un otro país coreano, ¿verdad? No es ese corazoncito, es el corazón aquel que está Jesús, ¿sí? Y en el que debe dominar Él, no dominar nuestras emociones. Acuérdate, el alma es el asiento o donde están las emociones y los sentimientos, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo a alguien, órale, se te ven muy bien esos zapatos, ¿los pies se van a sentir agradecidos?
¿Quién se va a sentir agradecido? Uno mismo. ¿Y dónde llega ese elogio? A tu alma, ¿sí? No llega elogia, ay, qué padre, ay, sí, no, muchas gracias, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios, enséñanos de tal modo a contar bien nuestros días para que acumulemos sabiduría. Un año más, número 1, es una muestra de la misericordia de Dios. Recuerden, ¿qué es misericordia? Levanta tu mano. ¿Qué es misericordia? Un favor no merecido. Un favor no merecido sería gracia. Y no recibir lo que merezco, eso es misericordia. Tú y yo merecíamos o merecemos ¿qué? La muerte. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos. Bueno, yo ya acepté a Cristo, sí, pero no hay justo, ni aun uno. Yo ya tengo la salvación, pero cada día, por eso la Biblia me dice en primera de Juan 1:9, que debo de estar ¿qué? Confesando mis pecados para que Él me esté perdonando y también limpiándome. Esto me habla de algo que debo de estar. No es que yo con lo que haga como que pierdo, no, la salvación ya la tenemos, pero de alguna manera está tu espíritu, tu alma regenerándose. Aleluya. ¿Sí? Cuando vamos a la palabra de Dios, ¿qué dice primera de Timoteo 3:16? Búscale. Ya no te voy a poner muchos versículos, ¿Qué dice? Que la palabra de Dios, ¿qué es? Inspirada y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para corregir, ¿sí? Entonces, si tú y yo tenemos su palabra, dice la palabra de Dios en el Salmo, que su palabra es como una lámpara, ¿sí? Tu palabra es lumbrera a mi camino. Veo como que, déjame corroborar, porque veo dudas en sus rostros. Yo había dicho primera de Timoteo, disculpen, segunda. Ya, todos se equivocan. Oye, el pastor está dando otra herejía. No, ya es el mismo capítulo y versículo, solamente que es otro libro, ¿verdad? Pero sí, pero díganme, no es cierto. Segunda de Timoteo, y ahí es lo que nos dice, ¿verdad? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Entonces, un año más me hace recordar que son 365 días donde no recibí lo que yo merecía. Entonces me doy cuenta que son 365 oportunidades o días en los que algo me debió haber o me debería pasar, pero gracias a la misericordia de Dios es una muestra. Es algo que dice, ahí está, ya llegaste un año más, ahí está, mi misericordia ha estado contigo. Aleluya. Dice la palabra, por la misericordia del Señor,
no hemos sido consumidos, tú y yo. Si Dios nos obrara o actuara según tus acciones, ¿estarías vivo o muerto? Yo creo que las iglesias estarían vacías. Todos, no habría ni pastores. ¿Cómo que los pastores los pastores somos seres humanos que comemos, que dormimos, que también? Aleluya. Pero gracias a la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque su misericordia nunca, di conmigo, nunca se ha agotado. Aleluya. No es algo así como que luego escuchas en las noticias de que el agua ya se va a acabar. Y aún así las noticias dicen cosas que van en contra, porque ya Dios dijo, órale, a mí no se me acaba el agua. Y órale las lluvias que manda, que dices, Dios, por favor, órale, ya se llenó el Cutzamala, ya se llenó, que según estamos en el día 0, que ya no va a haber agua. Lamentablemente a algunas poblaciones, a algunos lugares fueron afectados. Pero vemos que la misericordia de Dios dice, cada día que tú y yo amanecemos es una señal de que Dios todavía tiene planes para ti. ¿Te levantaste hoy? Dios, gracias, porque sé que tienes un plan para mí. ¿Sí? El tiempo que Dios nos da no es casualidad, sino que es una extensión de su paciencia para que tú y yo sigamos creciendo, para que tú y yo sigamos amándole, para que tú y yo podamos servir en algo o podemos servirle en algo. Aleluya. ¿Sí? Es una oportunidad que Dios te dice, ahí está. Todavía mi plan contigo no se ha terminado. Pero en ese tiempo, ¿qué hemos hecho? Por ejemplo, el año pasado, el 2024, hay muchas personas que hasta esta fecha ya no están. O a principios de año. Hay personas que estaban a punto ya de pasar del 2024 al 2025 y no llegaron al 31 de diciembre, pero tú y yo estamos aquí. Si tú y yo estás aquí, o si tú y yo estamos aquí, es porque Dios todavía tiene un propósito para nosotros. Amén. Aleluya. Y Dios a mi espíritu traía esta palabra, el que celebre mi cumpleaños no solamente, no quiere decir que no lo haga, no solamente con alegría, si está bien, pero también con reverencia. Señor, gracias. Sí, es padre escuchar sus muestras de cariño, sus muestras de afecto, es muy padre, pero Dios, primero a ti, gracias, y con reverencia, Dios. Aleluya. Amén. Un año más significa, número 2, una nueva oportunidad para mejorar. ¿Qué tanto has mejorado? Vuelvo a preguntar y tal vez otra vez la misma. ¿Cuántos versículos te sabes en esta semana que aprendiste? Es más, la semana pasada puse yo un versículo que nos aprendiéramos, ¿verdad? Que dice en Salmos. De hecho, en tus hojas, a quienes recibieron las hojas, en la parte final había un versículo que decía, la vida y la muerte están ¿en dónde? En la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Ya recuerdas? Proverbios. ¿Sí? ¿Sí te lo aprendiste en esta semana? ¿Qué versículos de la Biblia te has aprendido? Y no es para que tal vez tú y yo seamos un servidor, ¿no? Aquí, pues también, pues para eso tengo el celular. No es de que tú y yo no los queramos aprender, pero si en algún momento alguien te pide,
razón de tu fe? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué levantas las manos? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué aquello? ¿Qué le vas a contestar? Pues el pastor nos ha dicho que no debemos decir grosería. Pues el pastor nos ha dicho, no. Primero, ¿dónde está tu convicción? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué danzas? ¿A quién le cantas? Porque un católico romano va a la iglesia y ¿qué es lo que ve? Ídolos, muñecos, ¿sí? Y a eso les canta. Pero ¿tú a quién le cantas? ¿Cómo me lo explicas? Si yo te pido razón. ¿Sí? Y, déjame mandarle un mensaje al pastor. Espérame, ahorita vas a ver que te voy a contestar. No, tú, ¿cómo lo has vivido? ¿Por qué lo haces? Eso es hacer apología. Apología es refutar, o bueno, no refutar, como una palabra muy peyorativa, ¿verdad? Sino como que dar razón a la gente de tu fe. ¿Sí? Entonces, un día más es una nueva oportunidad para mejorar. ¿Cómo van con la tarea? ¿Cómo van con esa tarea del concilio de Nicea? El concilio de Constantinopla. Pues eso es bíblico. Ya es el otro sábado, y el viernes a las 12 de la noche va a estar haciendo la tarea. O el sábado en la mañana. Ay Dios, ¿de qué habla? Oye, chat, dame un resumen general profundo de este concilio. No, hombre. ¿Sí? ¿Ya leíste tus hojas? Porque voy a hacer preguntas. Porque un día más es una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para mejorar. Aleluya. Hoy el viernes culminaron otro bloque más. Aquellos que están en el instituto, ¿verdad? Felicidades. Pero les pregunto, y les mandé un libro, pero les pregunto, ¿leyeron el pasado? ¿Saben de qué habla? ¿Que no era para acumularlo? Recuerden bueno, no les envié 2, les envié 3. El primero fue teología sistemática. El segundo fue el de usos y costumbres. Y el de esta semana, ¿cuál fue? El del tabernáculo. ¿Leíste el primero? Les voy a hacer preguntas el sábado. Voy a decir, qué bueno que yo no vengo a la enseñanza. Pero es que un año más significa una nueva oportunidad para mejorar. ¿Qué tanto has aprendido de la Biblia? ¿Sí? Si en algún momento yo te digo, hermano, estoy hablando la palabra porque dime el credo Constantino, es lo que iba a decir, Constantinopolitano. ¿Sí está bien? Sí, por eso, Constantinopolitano. ¿Qué dice? Fíjense que no he entendido. Bueno, tal vez ese no. A ver, dame los 10 mandamientos. Pero ellos son del Antiguo Testamento, ¿no? Pero es nuestra base de la gracia. No podemos olvidarnos. Están en el Antiguo Testamento, pero no son viejos. Aleluya. Si así por elección les pido un versículo de amor, un versículo de alabanza, un versículo que me traiga esperanza a aquel que está pasando por una situación difícil de ansiedad, de depresión.
a una persona que está enferma, ¿qué le vas a decir? Permíteme. ¿Me explico? Es que un año más significa 365 oportunidades, y cuando es bisiesto, 366, ¿verdad? Para mejorar. Del año pasado acá, ¿cuánto te has aprendido? Ya no te voy a preguntar de esas cosas que ahorita te pregunté, a ver, pero ¿cuántos capítulos tiene Isaías? Excelente. Es la pequeña Biblia, ¿no? Como se le conoce. ¿Y cuántos libros escribió Moisés? ¿Cuántos libros escribió? ¿Y cuántos salmos escribió David? Y tal vez, ¿eso para qué me va a servir? ¿Te va a servir? Claro. En una ocasión estaba discutiendo con una persona que me tocó la puerta, de verdad, y luego uno está acá y tocan la puerta y dice, le traemos buenas noticias. Yo dije, a ver, ¿qué buenas noticias me puedes traer? Eran los dos testigos de Jehová, pero bien seguros que hablan y bien seguros que dicen, no, es que en la Biblia, ahí le digo, dime en qué parte de la Biblia viene eso. Ahí. Es que en Génesis habla de Moisés. Bueno, ni en tu Biblia, que es diferente a la mía, pero con los mismos versículos, con los mismos capítulos, con los mismos libros, no viene. ¿Dónde está? Moisés aparece, ya está en Éxodo. No, habla en Génesis. Pues ¿cuándo? Cronológicamente dime, y bien aferrados de que la gente tenía que estar vestida de corbata porque lo dice la Biblia. Le digo, por eso me traje mi corbata, porque sí me convencieron. No, no es cierto, no. Le digo, no. ¿Dónde dice así literalmente que dice que la gente tiene que vestir de corbata? Ahí en la Biblia, en Salmos. Ay, Dios mío. No, a menos es en Salmo 158, porque yo los Salmos 150 no encuentro literalmente, le dije, literalmente así, literalmente con corbata. Digo, wow. Bueno, el caso es que me sacó otras cosas más, ¿no? Me dice, ¿sabe mucho de Biblia? Le digo, le estudio un poco. ¿A qué se dedica? Ya le dije, es que soy pastor. Ay, con razón, ¿verdad? Pero le digo, pero les invito a que conozcan de la palabra de Dios. ¿Sabes quién es Jesucristo? Es más, yo te puedo decir, ¿conoces a Charles Russell? ¿Sí sabes quién es? No, ¿quién es? No sabes. Si tú vienes aquí a hablarme de una denominación o secta y no sabes quién fue Charles Russell. No, pues bueno, estoy hablando muy eufórico, ¿no? Dice la Biblia, otra vez, enséñanos a contar bien nuestros días. Es que eso sí, cuando hablan de la Biblia, como que me empiezo yo no, y luego más que lo dicen, sí, hasta lo afirman. Si alguien te afirma, ¿qué le vas a decir, hermano? ¿Dónde viene? Pero al decirle dónde viene, es porque tú ya estás bien seguro de dónde estás. ¿Qué es lo que dice Ezequías 4:8? ¿Qué dice? Eso, no existe sequías. Ya siempre les digo eso, pero les voy a sacar uno. Está bien, Ezequías no existe. No, el libro, el rey sí existe, ¿verdad? Y habla, pero te lleva en Ezequiel, ¿no? No, sí existe, no. Enséñanos a contar bien, dice, para que en el corazón acumulemos ¿qué? Sabiduría. ¿Acumulemos qué? Sabiduría. Algo que nos enseña la palabra de Dios es que no todos los días deben de ser contados, pero humanamente no todos los años vividos son años bien aprovechados.
Dios nos concede a ti y a mí una nueva oportunidad para crecer. Ahora mira, ya te pregunté mucho de Biblia y tal vez dices, no. ¿Cuánto has perdonado a la gente? Porque eso trae sanidad. Y si no has perdonado, entonces no has tenido esa oportunidad para, bueno, Dios te la ha dado, pero no has tú tomado esa oportunidad para sanar esas heridas. Dios no mira cuántos años tienes, sino qué haces con ellos. La palabra de Dios nos dice que todas las cosas que hayamos hecho bien o mal, le vamos a dar cuentas ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Así como el jardinero de la parábola en Lucas 3, 6, 9 dice, también les dijo esta parábola, un hombre había plantado una higuera en su viña y cuando fue a buscar higos en ella, no encontró ninguno. Entonces le dijo al viñador, hace 3 años que vengo a buscar higos en esta higuera y nunca encuentro uno solo. Córtala para que no se desaproveche también la tierra. Pero el viñador le dijo, Señor, déjala todavía un año más hasta que yo le afloje la tierra y la abone. Si da fruto, qué bueno. Y si no, córtala entonces. Aleluya. Tú y yo tenemos oportunidades para crecer, para madurar, para dar pasos firmes. No todo, te digo con todo el amor y el cariño, no todo lo que está en internet es bueno. Y no toda la intención de un predicador es buena. Porque hay palabras y tan sutiles que te pueden enseñar doctrina, sin que tú te sientes a escuchar doctrina. Aleluya. Bien, ten mucho cuidado. Y número 3, un año más nos llama a renovar nuestra misión. Tú y yo tenemos una misión en esta tierra. ¿Sí? ¿Sí tienes una misión? Claro que sí. Dice la palabra en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, cumplir años no solo es avanzar en edad, sino avanzar en propósito. Dios es un Dios de propósitos. Aleluya. Dice la palabra en el Salmo 139 que en sus libros estaban escritas todas aquellas cosas que habían de pasar sin faltar una de ellas. Aleluya. Sin faltar una de ellas. Cada año tú y yo deberíamos de evaluar si estás más cerca del plan de Dios o andamos más distraídos. ¿Qué tanto? Aleluya. La madurez no llega con el tiempo, sino con la obediencia. ¿Sí estamos acá, mis hermanos? La madurez no llega con el tiempo, ya, pues uno ya. Ahora te pregunto, si tuvieras la oportunidad, ¿cuántos de aquí hemos cometido errores en toda nuestra vida? Híjole. Pero si tuvieras la oportunidad de remendar, ¿lo harías? Yo creo que muchos, ¿no? La mayoría podemos decir. Tal vez muchos de ellos determinaron tu destino. A veces hasta la familia dice, no, es que si yo remiendo ya no tendría a mi hijo o a mi hija o a... ¿Sí? Pero tú sabes qué errores o qué cosas hicimos en el pasado que pudiéramos remendar. Aleluya. ¿Sí? Haz una lista y sabes, el orar es el todo del cristiano. Sin oración tú y yo estamos fritos, hermano. Porque dentro del modelo de la oración que dejó Jesús, que es el Padre Nuestro,
no para repetirlo, vuelvo a decirlo como la semana pasada, no es para repetirlo, no es para que tú y yo, cada vez que en la noche si escuchas un ruido muy feo y te espantas, o de repente ves una sombra y es la ropa que tal vez está ahí, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. No, esas palabras no son mágicas, es un modelo de oración. Y dentro de este modelo hay una parte que dice, y líbranos, pero antes dice, para que no caigamos no nos dejes caer. Este hecho de que no te deje caer, no es porque diga Dios, pues ahí te vas tú. No, es mantener una comunión, porque la tentación siempre va a estar ahí, La tentación no es algo que viene de parte de Dios. Dios no tienta a nadie, sino cada uno es tentado, dice la palabra de Dios, conforme a sus concupiscencias. Yo lo diría de una manera más coloquial, cada uno sabe de qué pie cojea, ¿sí? Y entonces por ese lado va a llegar esa tentación, si es por mujeres, si es por vicios, si es por mentiras, si es por algo, siempre va a llegar esa tentación. Pero si tú y yo estamos fuertes en Dios, dice la palabra de Dios, sed sobrios y velad, porque Satanás, o porque el enemigo está como león rugiente buscando a un débil, buscando a aquel que no está en comunión con Dios, buscando a aquel que se le pasó ese día porque llegaba cansado, buscando. Y entonces no hay comunión, hay frialdad, hay enfriamiento, hay separación, y entonces se hace ya muy casual empezar a pecar, empezar a hablar, empezar a ver, empezar a escuchar cosas que no nos edifican, cosas que no nos ayudan. Pero esto es el resultado de que tú y yo no hemos orado, no hemos tenido esa comunión íntima con el Señor. Entonces, un año más es renueva. ¿Qué misión tienes? Dice la palabra, prosigo a la meta. Y el jueves preguntaba algo mi hermano Juan Anguiano ahí en el devocional. Si tú fallecieres, o si Jesucristo viniera hoy, ¿te fueras con Él o no? Si hoy llegas, si ahorita son 12:18, 12:19 llegas, ¿te vas o te quedas? Esas preguntas, yo dije, jole, qué bárbaro. Pero es real, son preguntas reales. Son preguntas no traídas vienen de la Biblia, que dice la palabra de Dios que viene como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Te quedarías o te irías con Él? Híjole, sí tendría varias cosas que dejar. Si te dijera mañana, bueno, porque hace algunas semanas había dicho un profeta charlatán que ya era el arrebato, ¿no? Entonces yo dije, híjole, abrí los ojos y dije, oh no, me quedé. Pero ya vi que empezaron muchos, dije, no, ya nos quedamos, ¿no? Se quedaron. Y ya vine a la iglesia y llegaron todos, ya, nos quedamos todos. Entonces dije, fue pura mentira. Pero no, dice, ya está corrigiendo la fecha. Ya dijo otra. Entonces, alístense. ¿Sí me explico? Han pasado 25 años, que según el del 2000 iba, ya 25 años y aquí andamos. Pero si Jesús viniera, bueno, ya son 12:19, ya fue. Ya nos quedamos. Pero dice la palabra de Dios, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. No es que tú y yo nos ganemos la salvación, No es que tú y yo digamos, tengo yo que echarle ganas para ganarme eso.
¿Quién te salvó ya? ¿Te vas o te quedas? Lo que dice la Biblia, me voy. Aleluya. O te quedarías, porque ya hay algunos instrucciones ahí. Subí un video, me pareció muy casual dice, si te das cuenta que se va la gente desapareciendo, no te alarmes, es que ya fue el arrebatamiento. Entonces ahí te van unos consejos. Dicen, no vayas a las iglesias, ahora tú eres el único a la persona que van a buscar. Y no para saludar, sino para matar. A preguntarte quién es, en quién crees. ¿Sí? Dice, ya las iglesias ya no van a ser lugares seguros, ya. Porque van a buscar a todas las personas que estén en las iglesias. ¿Quién vive? Sí, Dios mío. Y para terminar, dice la palabra de Dios en Proverbios 20:24, y con esto termino. Si el Señor dirige no son las trompetas, pensamos ya fueron, si el Señor dirige los pasos del hombre, ¿cómo puede el hombre entender su camino? ¿Sabes que muchas cosas de las que estamos haciendo tú y yo, no las estaríamos haciendo si entendiéramos? Si Dios nos hiciera entender por dónde deberíamos. Tal vez nos encontramos muy lejos. Tal vez nos encontramos en otro camino. Y no sé si te ha pasado cuando a veces en tu necedad dices, no, yo no ocupo un GPS, yo sé llegar. Y la gente se está dando cuenta que ya estás dando vuelta y vuelta. ¿Todo bien? Sí, conozco un atajo. Pero no reconoces. Por dentro estás, yo me perdí. Pero no reconoces eso. Al contrario, todavía excusamos decir, ya me cerraron varias calles. Es que ya las avenidas son diferentes. Yo me acuerdo que hace muchos años había aquí una calle y ahorita ya no la veo. Y a veces no entendemos el camino en el que andamos y decimos, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Pero por dentro, nuestro espíritu nos dice, estoy perdido. Pero no lo queremos reconocer. Quiero que te pongas de pie, por favor. Un año más de vida.